Hello. ¿Cómo están todos aquí reunidos muy chéveres? Vamos a hablar de cosas muy bacanas. Aquí estamos con Mariluz Ateortúa, alias Lulú, que estamos pues aquí, por favor, todas sus preguntas acerca de lo que es la primera infancia. Vamos a hablar de primera infancia. No de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni aquellos grandes que se consideran niños. No, mentiras, esos también son válidos, ¿cierto, Lulu? Sí, ellos también son válidos porque, Diana, hay primera, segunda y tercera infancia. Ahí está, yo no sabía, tú sabes, por eso tú eres la invitada, yo soy la que te va a entrevistar. Qué rico que estés aquí con nosotros, Mariluz Arteortúa, una profesional en pequeños, licenciada en primera infancia con más de 18 años de experiencia en el campo. O sea, mejor dicho, aquí vamos a tener muchas preguntas, dudas, inquietudes. Yo quiero que nos las hagan todas en los comentarios para poder tener solución a esas inquietudes. Bueno, entonces, sin más, sin irnos más, danos una presentación de quién eres tú, por qué estás aquí. Cuéntanos. Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Diana Pineda y a Rema School por la invitación, porque estoy acá, porque soy una fiel creyente de que la educación es que ahora estamos en una revolución educativa. Entonces, Rema School a los niños y niñas del mundo les está brindando esas alternativas que yo siempre he buscado. Así es, así es. Pero bueno, después hablamos de Rema School. Yo quiero que empecemos hablando de los pequeños. Yo quiero que primero nos cuentes, Lulú, ¿qué es la primera infancia? Ya que me dijiste que había segunda y tercera, cuéntanos, ¿qué es la primera infancia? Bueno, la primera infancia es el momento de todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que tenemos 5 años. Ajá, de 1 a 5 años. De cero. De cero, ok. O sea, desde la barriguita de la mami. No, desde que nacemos, porque nuestro tiempo se empieza a contar desde que nacemos, de 0 a 5. Sí. Esos años son cruciales. ¿Por qué son cruciales? Porque son los pilares para que los niños, para ser pilares en lo cognitivo, en lo social. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más conexiones neuronales. Ahí es donde todos esos cablecitos que tenemos en la cabeza se empiezan a formar. ¿Cierto? ¿Qué debe hacer el adulto o los adultos significativos o el entorno cercano del niño? Mucha estimulación, mucho acompañamiento desde lo positivo. Porque adivinen, el cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo, simplemente sigue órdenes. Oh, wow. ¿Y cómo sería ese acompañamiento? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento desde lo positivo? ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño logra algo, entonces sí, muy bien, muy bien. Pero cuando no lo logra, entonces no le podemos decir que estuvo mal. Le tenemos que potencializar para que lo siga intentando. Porque no los podemos poner como a prueba o en competencia. Porque ¿Cómo así? Sí, porque a veces, es que yo no puedo hacer nada mal porque mi entorno cercano no me apoya. Ah, ok, para que no tengan ese temor al error. Ese temor al error. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los tenemos que seguir invitando, ¿cierto? Y potencializando eso. Es como leía por ahí un autor que decía, es que el niño es muy inteligente porque de 3 años ya dice todos los colores. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Porque para ellos, para algunos,
para algunas familias es más importante que el niño sepa los colores que su estado emocional. Es verdad, sí, desafortunadamente estamos en una cultura muy rápida donde queremos que los niños hablen, sumen, resten y hagan todo a los 4 años y tengan ya conocimiento de letras, escriban su nombre y se nos olvida el juego. ¿Es importante o no es importante y qué tan importante es el juego en la primera infancia? Diana, imagínate que en la primera infancia es lo fundamental, el juego. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a través de los juegos. Ajá. ¿Qué aprenden? Relaciones sociales. Se fortalece el vínculo afectivo. ¿Con quién es la primera persona que juega uno? Con la mamá, con el papá, con la... Entonces eso ayuda a que ese vínculo afectivo se fortalezca. Entonces por eso están... Y ellos todo. De hecho nosotros como adultos, para que un aprendizaje sea significativo, ojalá fuera a través del juego. Pero sí, porque uno cuando aprende, cuando tiene una experiencia significativa, cuando traspasa la piel. Ah, claro. ¿Qué puede aprender el niño y cuáles son los juegos que uno debería jugar con aquellos chicos pequeños? Dependiendo de lo que se quiera lograr, porque hay varias áreas. Está la motora, está la cognitiva, ¿cierto? Está el lenguaje, Ajá. está lo corporal. Entonces, o un juego que pueda integrar todas las áreas del desarrollo, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los niños tienen un armatodo o un juego de fichas para organizar. Entonces vamos a hacer un juego y les vamos a decir que separemos por formas ese juego, porque hay juegos de armar de torres que tienen diferentes formas. Entonces, vamos a armar, vamos a separar los que son de sin necesidad de decirle al niño que es un rectángulo, que es un cuadrado, no, esta forma, o este color, o esta textura. Entonces, ahí el niño que está aprendiendo el color, está aprendiendo la forma, está aprendiendo cooperación y está aprendiendo a compartir con su entorno cercano. Porque ahorita no estamos hablando tanto de familia, porque recordemos que ya los papás de los peques tienen que salir a trabajar y es otra persona, la abuela o a la señora que asignan para cuidarlo. Entonces por eso hablamos de entorno cercano. Eso, o un tío o el hermano. Entonces, sí, a través del juego, los niños están aprendiendo habilidades, están aprendiendo lo que tú dijiste, esa parte motora, están aprendiendo sin darse cuenta colores, a contar, a hacer cosas. Y tú dices que eso es muy importante porque en la primera infancia es donde se forman las primeras redes neuronales de los niños, ¿cierto? Entonces, es importante desarrollar esas habilidades de los niños y de las niñas en la primera infancia a través del juego. ¿Y cuál es la forma de aprendizaje de los pequeños en estas rutinas de juegos y de lúdica? Bueno, de esta manera, ¿cómo aprendemos? Hay que hacer un lugar muy especial. Hay que hacer unas provocaciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué son provocaciones? Por ejemplo, voy a hablar de las familias que no hacen inversiones porque creen que es un gasto en un juego. Entonces vamos a hablar de las botellas, de los juguitos, de la gaseosa, que no deberíamos comprar. Bueno, eso es otro asunto, pero
Bueno, de las botellas. Ajá. Entonces, a una echarle piedritas, a la otra echarle un poquito de arroz, a la otra. Y que el niño, y dejárselo a su libre albedrío, a ver qué hace con ellos. Ah, no decirle vamos a tocar maracas. No, Ok, no, ok. no. Eso es una provocación. Eso es una pro. A ver el niño qué hace con ese material, con esa provoca y qué experiencia tiene. También entonces podemos poner la olla, la tapa, Las cucharas de las palo. cucharas de palo para saber, hay un niño que se va a sentar encima de la olla, Seguramente. O se va a hay, poner la olla encima de la cabeza. o se va a meter dentro de la olla. Exactamente. O sea, eso sería para identificar los lenguajes expresivos de los Los, pequeños, ¿cierto? los lenguajes expresivos. ¿Y tú sabes cuáles son los lenguajes expresivos? No, no tengo ni idea. Por eso estás aquí tú para que nos cuentes cuáles son esos Bueno, lenguajes que tú empezaste al principio a decir que habían diferentes lenguajes donde los niños se expresaban. Entonces, uní esas dos palabras, pero es algo. Cuéntanos qué son los lenguajes sí, expresivos. son el juego, que ya hablamos que es de vital importancia, Ajá. porque el juego, la literatura, que familias lo hemos dejado perder. La literatura, Sí, lo hemos el dejado juego, perder. la El juego, literatura, la literatura, ¿qué más? el arte, El arte, wow, ok, ¿qué el más? arte. Y la exploración del entorno Yo, es muy importante, bueno, entonces hablemos de ahí para atrás. ¿Por qué es tan importante la exploración del entorno? porque es ahí donde los niños y las niñas van a conocer su mundo, Ujú. porque ellos exploran a través de los sentidos. Ellos todo lo huelen, todo lo tocan, todo se va a la boca. Ok, ajá. ¿Cierto? Entonces, la exploración del entorno, esa es como una parte, es como la primera socialización, ¿cierto? Sí, es Porque, la primera socialización que ellos tienen. La primera cuando nacen, ujú, la primera socialización que ellos tienen es con la boca. ajá, ok, ¿Cierto? Porque cuando nacen recién naciditos, solo se comunican a través de la boca con mamá, ajá, para su seno, para sí, amamantar. ujú, Ya luego van descubriendo ese entorno a través de las manos. Ya ok, luego a través de su cuerpo, que es muy importante también, ajá. muchísimo, a través de su cuerpo y ya cuando son más grandes a través del lenguaje. Ah, ok. Bueno, entonces el último era la exploración del Del entorno. entorno, sí. Después venía el arte. ¿Por El qué es arte. tan importante el arte en la primera infancia? Porque el arte nos da la posibilidad de expresarnos. ¿A Ujú, través de qué? De la danza. Por ejemplo, que el niño hizo una pataleta, sí, invitémoslo a bailar, a que mueva su cuerpo, a que le dé tránsito a esa emoción, ok. a través de la pintura. Ujú, Entonces es darle al niño un abanico de posibilidades para que él vaya direccionando con nuestro acompañamiento qué es lo que más le gusta. O ok. sea, El entonces, arte, la música iría ahí dentro. sí, entonces iría la danza, Ujú, la pintura, que la pintura que abarca no solo pintar, también el moldeado, la escultura, el puntillismo. sí, Perfecto. ajá, El entonces eso, teatro. el teatro,
pero ese también va ahí como en el movimiento, porque es de mucho movimiento el teatro y de mucha expresión. De Eso, mucha mucha expresión expresión corporal, corporal, de los física y de la cara, gestos, ajá, de de los la gestos. cara. Exacto, muy Sí, bien. por eso se dice actor. Sí. Y los niños son buenísimos porque yo me acuerdo que a mí me decían, esas lágrimas de cocodrilo no la van a llevar a ninguna parte. No, Y es uno que podía llorar y todo. no, pero es que las mamás conocen muy bien, entonces saben, no Cuando has es de, escuchado, por ejemplo, tú, con tus dos hijos, ajá. ustedes después de un tiempo empiezan a distinguir así el este bebé, cuál es el llanto de dolor, cuál es el llanto de que mamá cargue, cuál es el llanto de que mamá me cambie el pañal. Eso es muy tremendo, de verdad, en serio, cómo las mamás podemos desarrollar ese sexto sentido de, no, 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 el nene está bien, está llorando, es de consentido, pero revísalo, de pronto necesita cambio de pañal, de pronto tiene hambre, no, no, yo sé cuándo tiene hambre, es increíble, y tienes toda la razón, las mamis terminan conociendo a sus hijos y los papis también terminan conociendo a sus hijos sabiendo cuándo es por qué lloran, incluso ya cuando van creciendo, pues es más fácil, eso es puro, tiene sueño, está cansado, eso es pura lágrima de que tiene sueño y que está cansado. O en otro momento, nosotras como orientadoras de acompañar, también sabemos cuando, así sea a través de la pantalla, Y, wow, así sea a través de la pantalla, uno sabe, uno los aprende a conocer. wow, Y uno, increíble. y uno ya sabe cómo es, cómo llegaron y por qué estás haciendo esa cara y por qué no quieres prender la cámara hoy. Entonces, pero hasta los 5 años, familias, los que nos están escuchando, hasta los 5 años es importantísimo que acompañemos de manera positiva a nuestros niños y a nuestras niñas. Eso, pero antes de continuar con el acompañamiento positivo, quiero que continuemos en la lista que veníamos, ¿cierto? Entonces, veníamos, el primer acompañamiento es El primer lenguaje, el primer lenguaje, perdón. El del exploración del entorno, entorno. el entorno, vimos el arte y ahora viene Ahora viene tarararán, el juego. el juego. Pero antes del juego había otro, la literatura, El juego. Sí, lo que pasa es que miren lo que pasa con el cerebro. el orden, por El eso te lo orden. puse al revés, sí, el orden. Entonces, ¿por qué es tan importante la literatura y cómo jugamos con los niños a la literatura si apenas tienen 3, 4, 5, 6 años, si ellos no saben leer? ¿Cómo se maneja la literatura? ¿Cómo que un niño de 3, 4, 5 no sabe leer cuando sabe que en la bolsa de leche dice colanta en el envase dice Coca-Cola? Los Ah, niños, explícanos eso. los niños y las niñas de 3 años aprenden a leer por asociación. Ajá, ok, es verdad, sí, Coca-Cola. Colanta Por, no sé, ej pero Coca-Cola sí. por ejemplo, el primer hijo de una familia Ajá. siempre le va a decir a la mamá como le dice el papá, hasta que él Mm. es consciente que ella es su mamá. Porque los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, Diana, adivina el niño cuando tenga lenguaje oral, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va a decir a usted? Ah, o sea que ahí entramos en algo muy importante y es lo que uno dice del niño, las palabras Las palabras. que se vuelven como decretos hacia ese niño. Yo le digo a mis estudiantes en Rema, siempre hacemos mindfulness por la mañana y yo les digo, bueno, mis chicos, vamos a hacer esto y aquello, nos vamos a sentar bien, vamos a aprender a meditar. No, no soy capaz.
yo les digo, si ustedes piensan que no son capaces, tienen razón, porque adivinen qué, ustedes le están diciendo al cerebro que no soy capaz, entonces cuando lo vayas a intentar, ¿qué va a pasar? No vas a ser capaz. Eso pasa también con los chiquitos. Cuéntame cómo son esas palabras que nosotros decimos a los niños, por ejemplo, ay, es que mi chiquito es muy necio o es muy necia. ¿Qué pasa cuando uno hace esas declaraciones? Como lo dijimos ahorita hace unos minutos, el cerebro no tiene sentido de qué es bueno y qué es malo. Simplemente él sigue la Patrones. instrucción. Ajá. Él sigue la instrucción. Entonces, si le decimos, ay, su niño es muy necio, su niño es muy necio, adivina el niño cómo se vuelve. Necio. Necio. O ahora cuando hacen las comparaciones. Ay, cuando hay hermanitos. Es que su hermanito sí, tal cosa. Es que su hermanito sí. Es que su hermanito sí es muy juicioso. Véalo como es inteligente. Entonces, ¿qué están haciendo ahí con esas declaraciones? Que el que no es tan habilidoso en unas cosas y no le han descubierto en qué tiene la habilidad, porque todos somos habilidosos en algo. ¿Cierto? Todos. Lo que pasa es que a veces no encontramos el camino para descubrirlo. O no tenemos las herramientas para poder encontrarlo. O no tenemos las herramientas porque creemos, ay no, él es un niño. Ajá. Esperemos. Esperemos Ah, a que... sí, yo he escuchado eso también. Sí, no. Los niños, desde que son pequeños, ellos muestran que les gusta. Por eso hay que ponerles un abanico de posibilidades. Por eso, por ejemplo, hay que, lo que tú decías, en el arte, todas las posibilidades, pintura, dibujo, plastilina, Arcilla, barro. barro, eso es lo mejor. Adivinen a mí qué me pasó. ¿Qué te pasó? Yo, cuando era niña, mi mamá era, corre la base las manos, entonces adivine lo que me costó hacer un amasado en la universidad. Ah, claro, claro. Sí, tienes razón, tienes razón. Y de Porque ahí los se niños, desprenden muchas cosas. sí, los niños se deben ensuciar porque están aprendiendo, están teniendo experiencias significativas. Familias, no es el dinero que invirtamos en el juguete, es los momentos que pasemos con nuestros niños. El niño no se va a acordar quién le dio el juguete. El niño Sí. se va a acordar quién compartió con él esos momentos significativos. Así es, eso es verdad. Y que, bueno, antes de hablar de qué es un momento significativo o una experiencia significativa, como tú lo dijiste, yo quiero que terminemos. Estamos hablando del entorno, estamos hablando de la música y del arte, hablamos del lenguaje y hablamos del juego que en últimas encierra todo. Sí, pero entonces voy a cerrar lo de la literatura. Dale. Bueno, ¿por qué es importante la literatura? Primero, porque a través de la literatura hay doble conexión neuronal. ¿Y eso por qué? Porque el lenguaje es lo más importante, porque es oral y auditivo. Ajá, wow, ok. Segundo, porque con los cuentos hacemos un banco de palabras. Ay, es que el niño tiene 6 meses, pero si desde antes de nacer o cuando nace le leemos cuentos, adivine cómo va a ser el lenguaje del niño. Fluido. Wow. Porque en el cerebro es como si nuestro cerebro tuviera cajoncitos. Ajá. Entonces hay un cajoncito que se llama lenguaje. Entonces en ese cajoncito vamos a guardar todas esas palabras del cuento. O de la música. Ustedes no han visto que uno dice, ay, pero a este niño de 3 años, ¿por qué le gusta tanto la ranchera? Porque más que en toda la gestación y durante estos 3 años que tiene de vida, ha escuchado rancheras. O sea que como
papis y mamis tenemos demasiada influencia en nuestros chiquis aún desde antes de nacer. Aún desde antes de nacer. Por ejemplo, yo pensaría que la primera infancia, Sí, a criterio personal, pensaría que la primera infancia es desde el momento de la concepción. válido, válido, por supuesto que sí. Sí, porque, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con madres gestantes, Ajá. ellas dicen, ay, profe, ese cuando el papá llega, Ay, es se verdad. pega, se pega una, pero cuando llega fulanito, cuando llega el Wow. vecino, ese no se mueve. Bueno, ahí está, ahí está. Papis y mamis, para las experiencias tenemos desde antes de nacer para darle la oportunidad a nuestros nenes y a nuestras nenas la posibilidad de la riqueza literaria, la riqueza artística, la riqueza de encontrarse con el entorno y ahora finalmente vamos a terminar hablando del juego. Del juego hemos hablado desde el principio. Uno debería ser siempre juguetón, yo pienso. Sí, pero cuando somos adultos por nuestras ocupaciones, se nos olvida y nos volvemos como, Muy grandes. no, y nos ponemos como una varilla en la espalda. Yo, tirarme al Sí, 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 suelo. sí. No, hay que seguir en el juego porque eso alimenta ese niño interior que todos tenemos. Entonces hay que jugar, hay que jugar con nuestros niños. Ajá. ¿Por qué? Porque el juego es lo que los hace a ellos niños autónomos, independientes. El juego es lo más importante. Wow, no sabía que era Aquí, tan importante. aquí en el colegio, ¿cuál asignatura te gustaba más? A mí, sociales, ¿Por qué? porque el profe Raulito nos ponía a viajar a diferentes lados. Sí, es el juego. Es Sí, el sí. juego y es una experiencia significativa. Mira cómo lo recuerdas, que te vieras la cara que hiciste de satisfacción. Es que él nos ponía a viajar. Sí, 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 sí. Entonces son esas cosas. Hay que dejarlos soñar. ¿Para qué? Para la creatividad también. Ujú. Ok. Los grandes, los grandes del mundo. Por ahí estuve leyendo de Dalí, de Salvador Dalí. Sí. Creo que él desbarataba todo. Wow. Y miren, salió a ser un grande, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay algunas familias que compran el carro y lo montan en la repisa. Ah, Allá sí, sí, se, sí. allá se ve muy bonito. Ay, Ajá. ¿de quién es ese juguete? No, familias, y también hay juguetes súper sencillos, lo que les decía, las tapas de la casa, los envases. Sí, Lili, una mamá del colegio, ella les hizo regaderas a los 3 hijos con los cosos, con los envases de El, detergente. del detergente del de uno. Y eso, pues, no de cualquier detergente, Ay, la sí, cuestión perdón, del detergente líquido. es el detergente líquido. Entonces, imagínate, de esos tarros que nunca se van a destruir porque eso es un PET súper fuerte, se hicieron las regaderas y eso fue todo un proyecto y eso fue delicioso. Entonces, imagínate, desde el juego, papis e hijos pueden estar en una conjunción y llevar a ese nene a lo que tú dices, autonomía, a que aprenda el juego, a que sea Más más autónomo, autónomo. más independiente. Y, Eso. so, y sobre todo, y algo que a mí me parece supremamente importante, la resolución de conflictos. Hablemos de eso. Eso es lo, Por qué el juego ayuda a la resolución de conflictos? porque en el juego hay normas, ¿Ok? porque en el juego hay límites
y son ellos quien los ponen, no es Ajá. el adulto. Porque cuando el niño me está invitando a jugar o yo invito a jugar al niño, él es el que pone la norma. Ah, ok. Papá, y perdiste. Sí, sí, sí. Sí, entonces esa resolución es muy importante. ¿Por qué? Porque los estamos preparando para la tolerancia a la frustración. Y eso sí que es importante. Hoy en día yo pienso que todos los adultos aprendemos la tolerancia a la frustración por medio de cursos adicionales y cursos de autoestima y cursos de superación personal, pero en el colegio deberían enseñar eso porque hoy los niños vienen súper delicados, ya no los hacen como antes. Todos, en serio, ya son súper Súper. delicados, ya todo les frustra, todo les genera ansiedad. Y yo sé que estamos en una época, pues este 2020, nunca nos imaginamos que fuera así y la pandemia pues a todos nos enloqueció, el encierro, pero la frustración es algo que muchos adultos no saben manejar y muchas veces es porque de niños los escuchaban llorar y, bueno, tome, tome. O tal, tome, haga eso, coja el celular, Ajá, no importa. no Entonces, ¿cómo importa. con el juego podemos enseñarles a los niños a tener esa tolerancia a la frustración? Lo que te explicaba ahorita, por ejemplo, ponerle norma al juego, es que es un Ujú. juego, y el ponerle límite, Ok, y no solo en el juego. Sí, el niño puede estar 30 minutos en una pantalla, ujú. porque el consumismo, el entorno no lo está presentando y no lo podemos eximir de eso, pero solo 30 minutos, no 18 horas de las 24. 30 minutos entre cuánto? 30 minutos cada hora. No, 30 minutos más o menos cada 8 horas, o sea, Ah, bueno, 2 veces al día. ok. ¿Qué, qué pasa cuando, eso sí, pero si está en compañía de un adulto y están realizando una experiencia, el niño sí puede estar, porque es que el Ok, que va a orientar y va a acompañar es el adulto, ok, no el ok. niño, Ujú. porque el niño no va, pues el niño no va a estar ahí pegado, no, el niño va a hacer lo que el adulto lo invite. Exactamente. Y ahorita tú hablaste de, bueno, ya que terminamos de hablar de los lenguajes expresivos de los chicos, de los peques, hablemos de la experiencia significativa. Tú hablaste de experiencias significativas que empiezan con una provocación. Cuéntanos más sobre eso de experiencia significativa. Bueno, la experiencia significativa es un juego Ujú. o una experiencia, valga la redundancia, con la que queremos lograr Algo. algo, Ujú. algo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, los instrumentos musicales, Ok. eh, la pintura, entonces vamos a colocar papel periódico, es que no es algo tan complejo. Ujú. Vamos a poner el ejemplo de la pintura, entonces vamos a colocar papel periódico en un espacio de nuestra casa y 3 o 4 pinturas. Ok. Inicialmente vamos a esperar a ver el niño qué hace. Ah, es cierto, es sin dirección, ¿no? Es sin decirle qué hacer Sí, inicialmente inicialmente, ok. 15 minuticos esperando que esa ambientación y que ese espacio él se apropie de ello. Ok. Y ya luego sí podemos intervenir. Bueno, vamos a pintar con el dedo, Ajá. vamos a pintar con una espuma. Ok. Es que no son cosas tan complejas. Con una papa. Yo pinté con O, papas. y uno con la papa hace un sello. Eso, yo Hace tuve un, sellos de papa hasta sí. que se podrían las papas. Pero, pero lo que yo hacía para ahorrar papa
era que hacía 2 sellos, uno por un lado y otro por el otro. Sí, yo hacía 3, partía la papa en 3. ¿Qué vamos a ver? No, pues, entonces ahorita viene otro. Yo lo hacía en 4, en cada lado de la papa. Eso es que tenemos muchos materiales en casa que podemos usar y que le podemos dar a nuestros peques esa experiencia significativa. Entonces, de eso es lo que él va a recordar y va a tener un aprendizaje. Ajá. Por lo que les decía ahorita, lo que traspase por la piel. Mamá, Diana, otra cosa, jugar con las texturas. Ajá. Con harina, con café de grano, con arena, con acerrín. Con aceite. Con aceite. Y que hagan plastilina casera. Eso. Para que el bebé se la coma todita. Eso. Qué rico que hablamos de las experiencias significativas porque una vez tú y yo conversábamos acerca de cómo orientar a los niños y a las niñas para que logren desarrollar mejor sus habilidades y destrezas. Tú dijiste al principio que los niños desde el principio saben qué es lo que les gusta, cómo les gusta, ¿cierto? Y nosotros como papis estamos ahí, papis y mamis, estamos ahí para ayudarles a potencializar esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas aptitudes. Entonces, ¿cómo en la primera infancia podemos orientar, logren desarrollar todo su potencial? Lo podemos hacer con un acompañamiento positivo, vuelvo y repito. Eso, vuelve y juega el acompañamiento positivo. Sí. Háblanos, por favor, un poquito más entonces del acompañamiento positivo. Bueno, lo que hablábamos ahorita, ese acompañamiento positivo, no es que no le vayan a decir al niño que no haga o que no le van a poner la norma, claro, pero explicarle, a ustedes no se imaginan, por ejemplo, cuando le explican a un niño de 3 años por qué no se puede acercar el 7 de diciembre a la vela, pero que le expliquen. Pero algunas familias no les explican. No, es que no te acerques. Entonces uno queda como, ¿y por qué no me acerco? Porque está caliente, porque quema, porque te puedes lastimar, te va a doler, vas a tener que ir a la clínica. Entonces no es que dejemos al niño al libre albedrío, no, hay que acompañar. Por ejemplo, otro acompañamiento. Cuando el niño tiene 3 años y va para el columpio. Y la mamá, ¡ay! La familia, ¡ay! Yo no estoy diciendo que no lo acompañe, acompáñelo, pero no lo monte al columpio. A no ser pues de que el columpio esté muy alto y el niño no sea capaz. O que sea de esos columpios de bebés que tiene como la mallita adelante. O en el deslizadero. Déjelo que él suba las escaleras solo. O sea, esté usted ahí detrás. En caso de que de que se devuelva. Más o menos. Pero acompáñelo, esté pendiente. Pero familias, no hagan todo por nuestros niños. Porque recuerden, una matica de tanto echarle agua, también se muere. Sí, entonces, cuando tienen 15 años o 12, que entran a la adolescencia y la chica o el chico les dice que no, adivinen qué pasa. Pataleta. Pataleta, y lo que tú decías ahorita, son sensibles. La generación de ahora no está preparada para escuchar el no por respuesta. Hay que enseñarles a los niños, de verdad, un no dirigido, acompañado positivamente. Pero, lo que les explicaba de las velitas. Ahí no nos vamos a acercar por esto y por esto. No es decirle el no, o como dicen muchos papás o muchas mamás, porque yo digo. Ah, sí. Yo me acuerdo que lo de la vela, a mí me pasaron la mano por la vela.
venga, mijita, le digo por qué no. No, tenga mucho cuidado por esto. Y yo, ay, se sintió caliente como la impresión de me voy a quemar, pero obviamente no me quemé, sino que me pasaron la mano y me dijeron, ¿por qué puede pasar esto? Si No, tú yo ahorita iba a decir eso, pero dije, ¿qué irá? Claro, porque lo mejor es la experiencia. claro. Y ya Sí, nunca le metí yo un dedo a la candela porque yo ya me acordaba, me puedo quemar y eso fue una impresión. Entonces, eso mejor no quedó tener en tu una cerebro. impresión. Exactamente, sí, mejor la experiencia, pero teniendo cuidado con la experiencia. Bueno, aquí hay unos comentarios todos bonitos. Vamos a leerlo. Lady Álvarez dice, excelente, Mari, siempre aprendiendo de ti, eres una grandiosa profe. M. Sánchez dice, educación y aprendizajes en familia, la mejor alternativa. Rema School, Marley Joana dice, con la mejor experiencia y con los más grandes conocimientos del tema sobre nuestros pequeños, te amamos, Lulú. Sí, Valentina Ríos, eres un orgullo para nuestra familia, gracias por existir, te amamos muchísimo, tía Lulú, no, mejor dicho, tienes no, muchos fans. ay, sí. La Pues mejor educación imagínate, para tus hijos con Rema School, desarrollando los talentos de los pequeños, Oriente al día. gracias Valeria Oriente al Zapata, día. sí, gracias Oriente al día. Valeria Zapata dice saludos, Valeria es una de nuestras estudiantes en Rema School y Andrés Londoño, saludos a la familia Rema, es uno de nuestros profes en Rema School, profe de agricultura porque es muy importante enseñarle a los nenes desde pequeños a cultivar sus propios alimentos. Y a cuidar el medio ambiente. Por supuesto que sí, y nadie mejor que nuestro profe Andrés para aprender de ello. Ay, Bueno, yo quiero que Andrés me enseñe a hacer una huerta casera. Yo él te quiero. enseña, claro que sí, entra a Rema School, ahí te enseñamos a hacer una huerta casera. Yo ya David hizo un estoy. jardín vertical. Ay, yo vi. Sí, espectacular, espectacular, de verdad que sí. Es muy importante que les enseñemos a los niños a cultivar sus propias cebollitas, sus propias hierbas de hierbabuena, mejorana, todas esas cositas que pueden servir, el cebollín, que pueden servir para la cocina y para un tecito bien rico. Bueno, una pregunta en estos tiempos de pandemia es, ¿cuál es el mejor preescolar Ay, o pues, guardería? ay, cuidado. ¿Qué pasó? Cuidado con esa palabra. Ah, o sea que usted era de las mamás que iba a guardar a Daniela allá en un cajón. No, yo no hice guardería con ninguno de mis hijos, pero pues uno sí usa la palabra guardería, entonces está mal No. dicho. ¿Por qué lo Sí, usamos? mire, guardería viene de guardar. Ajá, sí. Sí, entonces, de más que las familias van a algún lugar y guardan al niño en un cajón. No. Pero sí, ahora que me haces pensar, sí está mal utilizado la palabra guardería, porque guardería es de guardar, pero es una palabra muy común, igual que preescolar. Bueno, pero es que preescolar, como su nombre lo indica, antes de la Sí, etapa escolar. ajá, ¿Cuáles son los primeros profes de los niños y las niñas? La familia. sí, ¿Cierto? sí. Entonces, yo sé que por las ocupaciones, porque el entorno lo exige por lo económico, papá y mamá tienen que laborar, Trabajar, sí. pero no hay nada mejor que uno ser el profe de su hijo. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque todos los niños son diferentes, Ajá. tienen ritmos de aprendizajes distintos. ¿Cierto? Entonces, no hay nada mejor que estar con alguien que me ama y que va a dar lo mejor, ¿cierto? Entonces, ese preescolar lo podemos hacer desde casa. Ah, ¿cómo así? Claro, si ya hay expertos como nosotros que los podemos orientar para que preparen a nuestros niños y a nuestras niñas para esa etapa escolar.
Ujú. ¿cierto? Como lo dijimos ahora, ¿cómo? A través del juego, a través de la literatura, a través del arte. ¿Y qué más Sí, chévere que en familia? es ¿Cierto? verdad. Sí, Porque claro. todos aprendemos. Entonces, ¿qué pasa? Ay, que es que yo lo voy a llevar al preescolar, porque es que allá se encuentra con sus pares. Ujú. Ah, pero es que con sus pares se puede encontrar en otro momento. Esa etapa que es tan importante, preparatoria, antes de la etapa escolar, lo podemos hacer desde casa. Ay, profe, es que yo quiero. Porque es que así llegan las mamás, Sí, las sí, sí. familias. Profe, es que yo quiero que él a los 3 años vea, ya sepa 4 idiomas. Es verdad, La ¿qué hacemos con esos papis que dicen que los niños deben saber ya leer, escribir y matemáticas a los 5 años? ¿Cómo les decimos a esos papis que no mejor dicho, por qué es malo enseñarle a leer y escribir y matemáticas a un niño de 5 años? O no es que sea malo, pero ¿por qué no se debe hacer? porque todavía no hay maduración neuronal en esa parte. Ok. Entonces el cerebro y el niño aprende. Sí, porque yo Y con, conozco, hay videos en YouTube de niños de 2 años que se saben las capitales del mundo y no me tuerza los ojos, más bien explíqueme por qué eso no se debe hacer y qué pasa cuando uno lo hace, porque el niño no va a aprender solo, es uno de papá el que está ahí diciéndole, bueno, mi amor, capital de Colombia, Bogotá, Colombia, Bogotá, Colombia, Bogotá, Caracas, Venezuela, Canadá. Canadá, Ottawa. Eso, entonces, ¿qué está bien, qué está mal? ¿Cómo lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Esperamos? ¿Jugamos mejor? Porque eso también podría ser un juego. Bueno, nos vamos a aprender las capitales del mundo. Bogotá, Ay, no. ¿por ¿Y qué por qué? no? ¿Y por qué no más chévere? Juguemos a que tú me haces una historia. Bueno, también, pero ¿Y por qué entonces, ¿por mejor no qué juguemos a que yo me disfrazo y tú te disfrazas? los Y, juegos de roles? y jugamos, ven, y a ti qué te gusta. Porque uno ya a través de los juegos ya les va viendo qué inclinaciones tienen. Te voy a contar por qué no. Sí. Primero porque no hay una buena maduración neuronal. Ujú. Entonces el cerebro todavía no está preparado para esa clase de información. Es más chévere que el cerebro esté abierto, esté, ¿cómo te digo? Como alerta, Ajá, pero a través del juego. sí. Entonces, sí, muy chévere el juego de las capitales, pero es que eso no va a ser significativo porque no traspasa la piel. Entonces, Ah, volvemos al traspaso de la piel. Ok. sí, entonces, como dice la diva colombiana, Mericé, eso no, eso no nos hace, eso no, entonces es más chévere los juegos, Ah, las texturas, la historia. Por ejemplo, ayer comentaba con alguien que porque en 10º y 11 uno siempre tiene que leer la Ilíada o la Odisea. Pues porque son buenos libros. sí, pero el profe, como todos somos, es que lo primero que debemos aprender es que todos somos distintos. Ajá. Entonces el profe debería tener una gama de literatura de la misma línea de la Ilíada y la Odisea. Y que O los, diferente literatura, porque ahora con el auge que ha tenido la manga, el manhwa y todas esas literaturas japonesas y coreanas y chinas, los chicos están viendo, yo me acuerdo que lo primero japonés que yo vi fue Centella, yo creo que Centella y Mazinger Z y todas esas cosas, ahora ya no están esos programas de televisión, sino que ahora están escritos y son novelas
japonesas y coreanas. Eso, vale, es ponme la palabra porque se me olvidó, ¿cómo es que se dice? Otaku, se vuelven otaku. Mi hijo también, Daniel, él ¿Y es qué es otaku? otaku es una persona que le gusta, le encanta, le fascina todo lo que tiene que ver con lo oriental, con lo manga, todo lo que tiene que ver con manga. Okay. Mi hijo también es un devorador de libros, o sea, él se lee un libro en un día, pero es de ese género, todo el género de otros mundos, de otros personajes, una amante de la cultura asiática. Eso es una persona otaku. Gracias, Vale. Entonces sí, la Ilíada y la Odisea son buenos libros, son libros clásicos de la literatura, pero también están, ¿qué pasa con la otra literatura? ¿Por qué no vemos, por ejemplo, literatura asiática? ¿Sí? Eso, mangas, manhwas, ¿por qué tiene que ser solamente la literatura occidental? ¿Qué tal si vemos solamente literatura oriental? No, veamos las dos, ¿sí? Entonces, es verdad. A veces en los colegios se enfocan, nosotros no, nosotros dejamos que los chicos traigan su propia literatura. De hecho, tenemos una clase de escritura creativa donde con el profe escribieron un cuento como 8 personas. Sí. Eso se llama un cadáver literario. Eso, sí, un cadáver perfecto, me Pues dijo yo lo Estefan. conozco como cadáver literario. Eso, y fue súper Un divertido. éxito. Sí, fue súper divertido. Todos le pusieron nombres a los personajes y metieron a los personajes en problemas, se hicieron muchas cosas. Entonces, eso es como un juego, ¿sí? Eso es Eso es un un juego porque está juego. involucrando a todos. Dani, aquí me pregunta M que a qué edad aprendió a leer Dani. Dani aprendió a leer a los 8 años. Dani fue un lector atrasado. De hecho, nosotros estábamos viviendo en los Estados Unidos cuando lo iban a pasar de primero a segundo, pero Dani no sabía leer y en esa época tenía 6 años y había una política que era ningún niño dejado atrás y me tocó ir hasta el distrito escolar para decirles que por favor me hicieran repetir a Dani primero porque Dani no sabía leer. Entonces yo en la casa a los 7 yo le empecé a leer todo el tiempo, empezamos a leer, yo le leí como por 2 o 3 años hasta que él me dijo, no mami, ya, yo puedo leer este párrafo, listo, entonces lee tú ese párrafo, ¿qué piensas que va a pasar después? Y después ya yo leo una página y ya después me dejó tirada. Ya él lee mucho más que yo y ha leído muchísimo, muchísimo más que yo, pues desde que él empezó a leer solito, como a los 11 años que volvimos a Colombia. Pero él fue un lector atrasado, a comparación de Atrasado, mí, ¿por qué? porque todos los Ay, niños eso aprenden a leer a los 6. dijiste la palabra clave, atrasado. Y entonces, Recuerda que los ritmos de aprendizaje son diferentes. ¿Por eso, qué? Por la cultura, por el contexto, por el entorno, por todo. Entonces no podemos pretender que, que es que él tiene 8 años y ya sabe leer recorrido y el mío no. eso es verdad. Como dice Oriente al Día, la mejor educación para tus hijos con Rema School, desarrollando los talentos de los Sí, es verdad, es verdad. Y hay una comparación entre los papás, incluso desde chiquitos, ay, mi hijo ya lee, mi hijo ya sabe matemáticas, ya se sabe las tablas de multiplicar súper bien. Y el tuyo, no, el mío no. Y entonces usted le pregunta, ¿y su hijo sabe dónde poner la tristeza? A ver qué le responden. Sí, eso es muy común, desafortunadamente. Pero bueno, nos salimos estábamos hablando del preescolar, quedamos que lo mejor es tener el preescolar en casa, pues tener ese acompañamiento de los nenés y las nenas con los peques en casa. Ya sabemos que no se usa guardería porque guardería es un lugar donde tú guardas a un niño
y pues esa no es la idea. Pero hay algo muy, muy común entre los papás que hacemos homeschool. Yo hice homeschool muchísimos años y siempre era, y ahora pues tengo a Rema School, que es un colegio virtual donde aprendemos desde casa, pero aprendemos online. Entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo se da la socialización? Ay, no, eso entonces empieza. Ay, profe, es que yo quiero que él se relacione con sus padres. Sí, y es verdad, no hay nada de malo, no hay nada de malo ahí, pero ¿cómo podemos entonces dar esa socialización? ¿O cómo se da esa socialización? ¿Cómo se puede dar esa socialización? Con los hobbies que tiene tu hijo. Ujú, ¿Cierto? Entonces, que al niño le gusta jugar fútbol. sí, Ahí se da la socialización. Entonces, hagamos un club de lectura. ¿Cierto? ajá, Hagamos un club de... Entonces, por ejemplo, todos los días podríamos hacer una invitación. Entonces, que la clase de fútbol, que el club de lectura. Tenemos una profe de crochet. Hacer crochet. O sea, eso, hay diferentes experiencias de acuerdo a lo que los niños y las niñas les guste. Pero ¿qué pasa hasta los 5 años o hasta los 7 más o menos? Que ellos tienen un abanico de posibilidades. ujú, Por eso la mayoría de los que estamos en primera infancia les decimos, no, hagan un carrusel, por ejemplo, por todos los deportes. ujú, sí, Por todos los deportes, por todos los artes, por toda esa parte de arte. ujú, Teatro, música. ¿Qué música? Todos los instrumentos. ajá. Y ellos ya se van inclinando. Por eso, entonces, ¿dónde se daría la socialización? En los hobbies. En los hobbies y lo que nos pasó a nosotros cuando Dani era pequeño es que a uno se le olvida que la primera socialización, como tú lo dijiste, es con la mami, con el papi, con los abuelitos, con los vecinos, es con adultos. Y a veces cuando entran al colegio o cuando entran a la guardería, cuando entran al preescolar, se les olvida esa primera socialización y ya los chicos solamente saben relacionarse con sus pares y no se saben relacionar con adultos ni se saben relacionar con los chiquitos. Entonces, lo que tú hablabas del entorno, esa socialización con el entorno es súper importante y no se puede olvidar aun cuando el niño va al colegio. Tenemos que seguir cultivando esa socialización con los más grandes, con los chicos, con sus pares. Entonces, eso se llama fortalecer la relación afectiva. Entonces, cuando están peques, ay, no, es que yo tengo que trabajar, el tiempo es limitado, llevémoslo para el jardín infantil, llevémoslo, no, es que yo necesito, hoy alguien me dijo, es que no, es que yo lo necesito consignar, yo necesito un lugar donde consignar a mi hijo. Una consignación Mm, hijística. sí, una consignación hística. Entonces, y ya cuando son adolescentes o más mayores, que hacemos nuestras vidas, que tenemos, ay, pero mi hijo, ¿por qué me dejó solo? Porque recuerden que juega mucho la ley de la compensación. ¿Qué es? Que es, yo siempre digo, esta vida es un boomerang. Ajá. No le pidamos a la vida cosas que no le hemos dado, ¿cierto? Sí. Entonces, ay, es que mi hijo se fue y me dejó solo. Bueno, entonces hay que fortalecer esos lazos afectivos cuando estén chicos. Hay que acompañarlos. O sea, sembrar, 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 sembrar. Hay que sembrar, sí. Esta Porque conversación ha estado súper chévere, pero ya vamos a completar una hora. Entonces, Lulu, para terminar, para cerrar, cuéntanos y háblanos desde tu experiencia sobre los castigos físicos.
la ¡Ah! pela, la chancla, que me dieron chancla. Y soy bien. Entonces, ¿qué hay de pro? ¿Qué hay de con? ¿Qué son buenos, son malos? No, el castigo físico es muy malo, porque no solo dejan marcas en el cuerpo, sino en el corazón, en lo emocional. Pero entonces, ¿qué hacen los papás cuando los hijos son supremamente rebeldes y desobedientes? Recuerda lo que hablábamos ahorita, 40 minutos antes, que ellos son lo que, o sea, los niños y las niñas son lo que el adulto haga de ellos. Lo que tú decías ahorita, es que el niño llora. No, es que desde que ellos están en el vientre, comprenden. Ajá, Yo lo viví el año pasado con una mamá gestante. Profe, es que me van a hacer cesárea. ajá. Profe, es que me... Hable con ella. Y el día que nació Amelia, adivinen. Lo tuvo natural. Claro, porque ellos comprenden todo. Entonces, es explicarle de manera clara y eficaz, y que la norma y el límite sea claro, para que luego, porque si no, vamos a perder, el adulto pierde la paciencia. Ajá. Y Por ejemplo, entonces, ¿qué recomendaciones le das a esos papis y esas mamis que tienen hijos rebeldes y que de pronto ya han acudido últimamente a la chancla o a la correa? ¿Cómo se sientan o hablar con el niño o qué recomendaciones, qué consejos les puedes dar? lo primero, nos tenemos que poner a la altura, estoy hablando desde lo físico, Ujú. a la altura del niño o de la niña. Porque ellos a nosotros, al adulto, lo ven como un gigante. No es que nos Claro. dicen así. Ajá. Entonces nos tenemos que poner a la altura primero, para Ujú. que nos miren a los ojos. Y Sí, segundo, para que vean nuestra vocalización. ok. Primero Segundo, ponerse a la altura. Segundo. sí, hablarles lo que te dije ahorita, lo que dije ahorita. Hablarles claro, muy, ¿por qué? ¿Por qué y para qué vamos a tomar? Yo tomé esa decisión y no cambiar la decisión, sea buena, sea mala, después nos arrepentamos, no, no vas y no vas. Papi, no vas. Por ejemplo, mi papá era uno que decía, no me diga más, ya le dije que no va. Sí. Pero te explicaban por qué y todo. No, en mi época no explicaban por qué. Ah, bueno, bueno. A mí me Porque, decían, mijita, la va a castigar porque usted fue desobediente, porque peleó con su hermano y le jaló el pelo a su hermana. no, es que a mí eso sí me lo explicaban, pero por ejemplo para la salida. Ah, no, con las salidas era diferente negociación. Pero bueno, entonces, en conclusión, castigos físicos no, más No. bien una enseñanza pedagógica. Sí, una enseñanza pedagógica desde el amor, desde la disciplina, porque acá no estamos diciendo que no haya disciplina. Ujú. De la disciplina con amor y sin castigo físico. Bueno, castigo ¿Listo? como ya no juegas más Play, por ejemplo. Algo así. Ah, listo. Claro que Lu. con los niños de esta época eso les duele más que el chancletazo. Ah, sí, sí, y eso está mejor. Lulu, mil gracias por acompañarnos hoy, por esta hora de ilustración, compartiéndonos tus conocimientos, como dice aquí Diana Calle. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, excelente profesional, muy dedicada y feliz en su profesión. Muchas gracias de verdad. Aquí también dice Sugeya Teortúa, felicitaciones día a día, aprendiendo de ti, gracias por estar siempre ahí en el acompañamiento de nuestros pequeños, te amamos.
Entonces, gracias, Lulú, de verdad, por este tiempo. A los que se van a conectar después, qué rico que nos hagan sus preguntas. Aquí vamos a estar dispuestos para seguir conversando acerca de la primera infancia, que es una de las más importantes porque se forman todos los caminos neuronales. Entonces, deseándoles a todos los que nos vieron en vivo y los que nos van a ver después, un feliz diciembre, una feliz Navidad y un próspero 2021 que ojalá sea diferente a este 2020. Que sea todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto y vamos a pensar así para recibirlo de la misma manera. De la misma manera. Lulú, mil gracias. Nos vemos. No, mil gracias a ti por la invitación. Nos estamos viendo. Público, recuerden que estamos acá dispuestas a responderles todas sus inquietudes. Así es. ¡Chao! ¡Chao!